Здравствуйте, меня зовут Lorena. Hoy voy a hablar sobre el samovar y el té al estilo ruso. El té con el samovar es una de las imágenes más difundidas de la vida tradicional rusa. Es difícil encontrar a un ruso que no haya oído hablar de este utensilio o no tenga al menos una idea de lo que es. Sin embargo, el samovar no solo es un curioso sistema para calentar el agua y mantener su temperatura. Es un vistoso fenómeno del arte decorativo y la producción manufacturera. La dueña se instaló ante el samovar y se quitó los guantes. Los invitados, tomando sus sillas con ayuda de los discretos lacayos, se dispusieron en dos grupos, uno al lado de la dueña junto al samovar, otro en un lugar distinto del salón, junto a la bella esposa de un embajador. Solo un párrafo de la inmortal novela Ana Karenina de Lev Tolstoy muestra la importancia de este utensilio en la vida cotidiana de Rusia. El término samovar viene de dos palabras rusas, samo, que significa por sí mismo, y varit, que significa hervir. Básicamente se trata de una caldera que cuenta con un tubo central en el que se aloja el combustible con el que se mantiene la bebida a una temperatura constante y caliente. En el pasado, dentro de esa chimenea se quemaba carbón o piñas de pino, manteniendo la llama con ayuda de un bote que se ponía en la parte superior del tubo. Como ustedes pueden ver en esta imagen, esto es un samovar y está acompañándonos las tazas de té y algunas rosquillas típicas de Rusia. El samovar es todo un icono de la cultura del té de Rusia. La tradicional cafetera samovar se diferencia por estar dotada de una chimenea con infiernillo. De esta manera puede mantener el agua en su interior siempre caliente. De ahí proviene su nombre, que se compone de las raíces sam, solo, y varit, hervir. En otras palabras, su nombre literalmente significa, como mencionamos, el que hierve solo. La aparición del samovar está estrechamente relacionada con el sviten, la bebida rusa más popular desde la antigüedad, una infusión de miel y especias. Los vendedores de esta bebida inventaron el svitenik, un artilugio que servía para mantener la temperatura de la bebida. Y a diferencia del samovar, aquel recipiente no tenía grifo. Además, un samovar clásico se usa para calentar el agua, mientras que el svitenik solo mantenía la temperatura de la bebida. Por ejemplo, estas son imágenes de svitenik. Como ven, no tiene un grifo, es como prácticamente una tetera que se ocupaba de mantener la temperatura. Aquí está la diferencia, el svitenik y el samovar. El samovar tiene acá un grifo y se usa para hervir el agua también, no solo para mantener la temperatura. Bueno, el samovar es un recipiente usualmente metálico usado para hervir el agua. Y como el té llegó primero que el samovar, entonces se tenía que ver una manera de calentar el agua, de hervir el agua para el té. El primer samovar fue calentado con madera, usando troncos, y en la región de Tula, que se ve aquí en el mapa de Rusia, esta parte que está acá, Tula, esa es la región característica que produce samovares en mayor cantidad, aunque se producen en diferentes lugares también. Tula es como el lugar donde hay mayor cantidad de producción de samovares, o había mayor cantidad de producción de samovares.
Poco a poco, el té que llegó a Rusia en 1638 alcanzó popularidad y se empezó a extender el uso del samovar para el consumo de la nueva bebida. Por tanto, los rusos adoptaron el ritual de tomar té con sus propias peculiaridades. La tradición de tomar té en Rusia no es solamente tal vez como acá en Occidente, que nosotros nos servimos un vaso de té y lo tomamos, sino que es como todo un ritual. Hay muchas cosas que están envueltas dentro de la hora del té o cuando se toma el té. Y vamos a ir viendo cada una. Al principio preparaban el té en una tetera pequeña. Después echaban el líquido a las tazas y añadían agua en proporciones de 1:3 o 1:4, depende de la intensidad que uno deseaba su té. Precisamente por eso apareció en Rusia la necesidad de un recipiente que calentara el agua. Como ven acá, un samovar. Tras investigar los procesos que se dan en el samovar clásico, los científicos afirman hoy que es un mecanismo ideal para calentar el agua y que al mismo tiempo la suaviza y la filtra. Sí, o sea que en el samovar no solamente se está calentando el agua, sino que también, como dice, se está suavizando y filtrando. En los procesos estos que ocurren hacen que el té tenga un sabor particular también. Se dice que el té obtenido con un samovar resulta más intenso y ofrece distintos matices de sabores. Para los rusos de los siglos XVIII y XIX, el samovar era atractivo sobre todo porque permitía calentar más rápidamente el agua, ya que en aquel entonces para cocinar utilizaban los hornos de piedra, que habían que calentar con leña. Como vemos, aquí una señora estaba tomando el té al lado de su samovar. Normalmente el samovar, como ven acá, está acompañando las tacitas y estas rosquillas clásicas rusas. Esto que ven aquí en las tazas de vidrio son como unos soportes especiales muy tradicionales también de Rusia que se usaban para evitar que uno se queme con la bebida, una forma de agarrar el vaso sin quemarse. Antiguamente estos vasos, la gente que tenía mucho dinero quería hacerlos de plata para que sean más bonitos y más vistosos. Pero la plata es un metal que tiene una conductividad térmica muy alta, entonces no cumplía su objetivo y uno podía quemarse igual. Por eso es que se hicieron aleaciones, mezcla de metales diferentes para que tenga una conductividad térmica que no sea muy alta y uno pueda agarrar este soporte y tranquilamente tomar su té sin quemarse la mano. El samovar es, como decía, un icono de la cultura rusa del té. En muchos países la gente toma té, pero en pocos países hay toda una cultura que rodea el tomar el té. Sabemos que está en el Reino Unido, en Inglaterra. Sabemos que hay también una tradición de tomar té en China, en Japón. Y esta tradición rusa en realidad llegó por el té. Esta tradición de tomar el té llegó primeramente porque llegó el té a Rusia. Y el té llegó precisamente de China. Entonces, los rusos adoptaron su propia cultura de tomar el té, claro, adaptándolo a las condiciones donde ellos viven, porque en Rusia hace mucho frío o las temporadas invernales son muy frías y pues como ven,
siempre están comiendo o tomando el té acompañado de algún alimento. Pueden ser roscas, pueden ser panecillos, otros panecillos, tortas. Hay hay una variedad de postres rusos, panecillos, que acompañan siempre cuando uno toma el té. No es solamente tomar el té, siempre es acompañado de alguna panadería, algún tipo de pan. Y estos son algunos samovares, como ven. Ahora actualmente hay samovares que ya son pues eléctricos, ya no necesitan ser calentados con leña como antes. Y estos samovares también son como una especie de ornamento, ¿no? Como ven acá, tienen diseños muy bonitos, muy llamativos, que uno puede colocarlos en un lugar, en una casa como decorativo o también para usarlo en alguna situación especial. Y pues como ven, son todo un icono, no solamente para tomar a la hora de tomar el té, sino que representan parte de la cultura rusa en general. Y la forma de tomar el té, como hemos visto en algunas imágenes de esta forma, antiguamente las personas cuando tomaban el té muy caliente podían pues quemarse. Entonces, hay esta forma particular. No sé, en Rusia es una forma en la que se usaba, pero también he escuchado que en algunos países pues tenían una forma similar, que agarran el té, lo colocan en el platillo, como ven que hace la niña, y lo toman. Hay teorías que dicen que es para que el té se enfríe y pueda no estar tan caliente como para quemarse. Pero la verdad es que no estoy tan segura. Solamente quería mostrarles de que esa es una forma. Si ustedes ven a alguien en Rusia o a una persona de ese lado del mundo tomando el té así, no es algo raro para ellos, es algo puede considerarse normal. Especialmente personas antiguas, personas mayores, quizás lo hagan, tal vez los jóvenes no tanto. Y por este lado del mundo, en Occidente, yo jamás he visto que lo tomen así. Pero hay que entender que las culturas son diferentes, ¿no? El samovar pasó a ser un utensilio cotidiano para los rusos en determinado periodo del tiempo. Era como nosotros tenemos una caldera o una tetera en nuestra casa para tomar té o café. Ellos tenían siempre ahí un samovar. Como pueden ver, aquí están tomando de esa forma. Agarrar el platillo y tomar, no precisamente de la taza. Estos panecillos o estas rosquillas que ven son como pan seco, deshidratado o algo así. Y este panecillo es muy típico también de Rusia. Como ven, hay otros productos de panadería que siempre acompañan la hora del té en Rusia. Es algo tradicional. Y no solo pan, frutas, mermeladas, frutos secos, otro tipo de alimentos que siempre van a estar acompañando la hora del té. La misma idea de un recipiente de este tipo viene de la antigüedad. Existían análogos del samovar ruso en la antigua Roma y China, donde lo usaban para preparar la comida. Pero el samovar es para calentar y mantener caliente el agua, y ahí radica la diferencia principal. Por eso necesita un grifo. Los primeros samovares aparecieron en los Urales en la segunda mitad del siglo XVIII. El invento ganó popularidad muy rápido por ser muy fácil de manejar. Para su utilización servía no solo el carbón vegetal, sino también cualquier materia seca, como ven acá. Troncos, leña, para hacer la leña, y todo tipo de ramas o artefacto o material seco
podía utilizarse para encender el samovar. La velocidad de calentamiento del agua en el samovar era más alta que en la tetera. Y además la temperatura del agua se mantenía durante mucho tiempo, por lo que el ama de casa no tenía que preocuparse por hervir más agua. Entonces era no solamente, no es solamente un utensilio bonito ahora, no es solamente un utensilio necesario, sino que es muy práctico porque como ven, también es de un gran tamaño. Hay samovares de diferentes tamaños, pero por lo general son grandes porque se usan para toda la familia, no solamente para una persona. Entonces, es muy común que se vean este tipo de samovares. ¿Sí? Finalmente, era más cómodo servir el té desde este recipiente. Por todas estas causas, el samovar se convirtió en un atributo insustituible de la vida cotidiana rusa. Claro, al ser un artefacto que estaba hirviendo el agua y que uno necesitaba sacar el agua de ahí para no tener que trasladar toda esa cantidad, era mejor ponerle un grifo y uno llevar el vaso y servirse de ahí mismo. Entonces es algo muy útil. Pasado poco tiempo empezaron a producirse samovares en Rusia central, en Moscú, Perm, Yaroslav, Arhangelsk y sobre todo en Tula, como mencionamos. En el siglo XIX esta ciudad llegó a ser un símbolo de la producción de samovares, una capital del samovar. Anualmente se producían en Tula más de 100.000 de estos utensilios y todos hechos a mano. En aquel entonces la producción de samovares y cafeteras ocupó un lugar importante en la industria metalúrgica del país. Generalmente se fabricaban de cobre verde, rojo y amarillo, hierro, acero de Tula y latón. La gente adinerada tenía samovares de oro y plata que eran auténticas piezas de arte. Como ven, la diferencia entre los tamaños de samovares. Este es un samovar de aproximadamente 300 litros, 200 litros, 100 litros, 50 litros y así hay más pequeños también. Pero para que vean que eran construidos en diferentes tamaños, diferentes materiales y con diferentes ornamentos. Tradicionalmente los samovares se hacían a mano y en la producción de cada uno participaban varias personas. Por eso, por lo general, se ocupaban de la producción de los samovares cuadrillas de artesanos. No fue hasta finales del siglo XIX cuando las máquinas de vapor llegaron a Rusia que se empezaron a usar estas para la producción de los samovares. Entonces los recipientes se estandarizaron y las formas se simplificaron considerablemente. Sin embargo, incluso en la actualidad se pueden encargar un samovar hecho a mano, por ejemplo, en Tula. Con el correr del tiempo, a la par que cambiaban los gustos, se modificó el diseño de los samovares. Hacia el comienzo de su existencia reproducían la forma de las copas rusas de cobre. A finales del siglo XVIII, los samovares imitaban los recipientes del mundo antiguo, ánforas, urnas. El estilo clásico estaba muy de moda. A principios del siglo XIX, en la época del estilo imperio solemne y recargado, se producían samovares con ese carácter. Otros tenían detalles del barroco, rococó, clasicismo, modernismo, etc. La mayor diversidad de los samovares en formas y decoraciones se dio a mediados y a finales del siglo XIX. En este mismo siglo aparecieron samovares de petróleo y de alcohol, y se llegó a inventar el denominado samovar combinado que funcionaba con 3 tipos de combustible, alcohol, petróleo y carbón vegetal. Sin embargo, esta innovación no gozó de popularidad entre los compradores. A mediados de los años 50 del siglo XX apareció otra novedad en la técnica, el samovar eléctrico. Aunque las costumbres se pierden en el país, todavía hay quien disfruta de una taza de té con tal samovar.
Muchos turistas compran estos hermosos ejemplos de tradición rusa para llevar con ellos de regreso a sus países. La particularidad del samovar ruso radica en que refleja la tradición rusa de tomar té y corresponde a una auténtica forma de vida. Nunca en ningún otro lugar del mundo un utensilio de cocina ha gozado de tal respeto como en Rusia. Ningún otro recipiente ha tenido ese colorido y espiritualidad. Solo en Rusia se ha creado un culto peculiar del samovar. Como vemos aquí hay una imagen de un samovar muy bonito, muy artístico, que combina perfectamente con las tazas, con los platos. Se ve bastante elegante. Entonces, realmente en Rusia se han esmerado por darle al samovar una personalidad única. En cada casa, en cada familia, el samovar ocupaba el mejor lugar en las habitaciones y siempre estaba en el centro de la mesa. Lo llamaban con respeto amigo de la familia o el general de la mesa, y solo en Rusia se convirtió en una parte integrante de la historia del pueblo, de su cultura y su modo de vivir. Algunos datos curiosos. El samovar activo más grande del mundo se produjo en 1995 en la fábrica de construcciones mecánicas de Tula Stamp. El peso de este gigante es de 500 kilos y su volumen de 450 litros. El samovar más pequeño del mundo lo realizó el cerrajero del Instituto de Radiotécnica y Electrónica de la Academia de Ciencias de la URSS, Vasily Basurenko. En ese pequeño recipiente de 3.5 milímetros de altura solo se puede calentar una gota de agua. El té al estilo ruso. Bueno, vamos a hablar del té al estilo ruso. Durante más de 3 siglos, el té ha sido una de las bebidas preferidas de los rusos. Por el nivel de consumo de esta infusión, Rusia solo cede ante potencias tradicionales del té como China, la India y Japón. El té apareció en Rusia en 1638 con el nombre de hierba china. Lo trajo de una visita diplomática a la sede de uno de los khanes mongoles, el boyardo ruso Vasily Starkov. En agradecimiento a sus obsequios, el diplomático recibió unos 64 kilos de té. En la corte del zar Miguel I de Rusia, la bebida resultó muy del gusto de todos y en 1679 se firmó el primer contrato de suministro de té desde China. ¿De dónde proviene la palabra rusa chai, que se traduce como té? En el norte de China, zona con la que tradicionalmente Rusia mantuvo relaciones comerciales, el té se llamaba chai, mientras que en las ciudades del sureste del país donde solían anclar los barcos europeos, el té lleva el nombre de tie o ti. De ahí proviene la palabra chai en ruso y otras formas similares en turco y portugués, y en la mayoría de las lenguas eslavas, y té o similares en la mayoría de occidentales europeos. Originariamente se bebía el té por sus propiedades medicinales, por ejemplo para el dolor de estómago. Más tarde advirtieron que esta infusión tenía otra buena peculiaridad: quitaba el cansancio y aumentaba el tono vital. Poco a poco se empezó a servir después de la comida o como una bebida independiente. Los rusos tenían su propio rito para preparar y tomar el té. Lo colocaban en una tetera con agua hirviendo y lo dejaban 10 minutos. Debía quedar muy fuerte. En cada taza servían un poco de té que luego sería cortado con agua hirviendo, a gusto de cada comensal, servida del samovar, que es el artefacto del que hemos hablado. Por este motivo, el té se difundió por todo el país, conquistando los corazones de todas las capas de la sociedad. Donde más se extendió fue en Moscú, mientras los habitantes de San Petersburgo, más semejantes a los europeos, preferían tomar café. Tomar té se convirtió en uno de los pasatiempos favoritos en Rusia. Tomaban el té con frecuencia, en grandes cantidades. En una sesión podían tomar hasta 6 u 8 tazas de esta infusión.
Servir el té era un cometido del ama de casa y solo en contadas ocasiones se confiaba este proceso a la hija mayor de la familia. Para servir el té utilizaban un colador que filtraba las hierbas. A los hombres se les servía el té en vasos con portavasos, que son los que vimos, esos portavasos de metal, y a las mujeres en tazas con platillos. Como regla se llenaba la taza o vaso dejando 1 centímetro hasta el borde. Esta tradición apareció en las familias acomodadas donde por norma añadían al té un poco de leche, limón o azúcar. Había que actuar conforme a los gustos del huésped, pero de forma que de su taza o vaso no cayera ninguna sola gota, ¿no? Y en las casas que no eran adineradas, por ejemplo, de las familias de los campesinos, normalmente se servían hasta el borde. Y esto era considerado un gesto de hospitalidad. Otra manera de tomar té era beberlo de los platillos. Como ya hemos visto, soplando la infusión hacia el líquido se enfriaba más rápido. Posiblemente esta tradición llegara de China, donde tomaban té en unos pequeños tazones, sorbiendo ruidosamente. Se consideraba que así se apreciaba mejor el sabor del té. Durante mucho tiempo tomar té fue una forma de ocio que se ha conservado hasta hoy en día. Toda la familia y los amigos se sientan alrededor de la mesa, comparten sus impresiones, mantienen sus tertulias. Los rusos suelen decir que la familia cuyos miembros no toman té juntos tiene problemas. Ese proceso les une, pues supone charlar de lo más íntimo. Otra idea asociada al té es la que dice el refrán: si quieres deshacerte de tus huéspedes no esperados, dales té de ayer. O sea, incluso envuelven el té en sus dichos cotidianos y populares. El té nunca se ha considerado una bebida que se sirva sola. En Rusia lo toman con leche, azúcar, limón, acompañado de mermelada, empanadillas, miel, etc. En el idioma ruso incluso existe una forma de invitación al respecto. Venga a mi casa a tomar té, que conlleva que el huésped no abandonará la vivienda con el estómago vacío. Aunque desde la introducción de la infusión en Rusia se conocía la existencia del té verde, el negro tradicionalmente gozó de mayor popularidad en Rusia. Últimamente esta infusión está cediendo cada vez más ante el café matutino y la cerveza o los cócteles vespertinos. Sin embargo, las tiendas de té nunca están vacías y en todos los hogares se pueden encontrar en la cocina. El primer arbusto de té en Rusia fue llevado al Jardín Botánico Nikitsky de Crimea en 1817. En los años 1820 se empezó a cultivar el té en Georgia, Azerbaiyán y en la región de Krasnodar. La calidad del té producido en la URSS dejaba mucho que desear, por eso se continuó importando de la India y Ceilán, actual Sri Lanka. Actualmente en el territorio de Rusia el té se cultiva solo en la región de Krasnodar con ayuda de máquinas que por supuesto afectan la calidad del té. Como ven, a la hora de tomar el té es importante también los alimentos que acompañan. Hay una variedad de panecillos, roscas, donas, limón, miel, frutas, todo lo que ustedes se puedan imaginar para acompañar el té. Este era el proceso que se seguía antiguamente para calentar el agua, hervir el agua en un samovar. Se colocaba el agua, las leñas, se prendía la leña, el fuego y se colocaba una bota que hacía como una especie de soplador. Obviamente esta bota no era una bota usada, era una bota que se usaba solamente para esto, para este objetivo. Las partes del samovar: hay una tetera, el soporte de la tetera, una tapa,
un tubo central y también hay acá abajo un recogedor de cenizas, apertura para el aire, la caldera rellena con carbón, el grifo, una válvula para reducir la presión. Y aquí están las partes, pero con su pronunciación en ruso. Por ejemplo, aquí tenemos la tapa, Krishka. Las válvulas. Es todo un equipo, un artefacto que tiene bastantes utilidades. Curiosidades del samovar. Habíamos visto sobre el samovar mucho, pero vamos a nombrar algunas curiosidades. Los primeros samovares se fabricaron en los Urales en los años 70, junto con el Pryanik. El samovar es una de las marcas distintivas de la ciudad de Tula, que está a 180 kilómetros al sur de Moscú. El samovar se produce en serie desde finales del siglo XVIII. Sin embargo, los primeros documentos que encontraron los historiadores sobre la máquina calentadora de agua datan de 1740. Se trataba de un samovar de cobre producido en la fábrica de Demidov en la ciudad de Sukhum, en los Urales. Otra curiosidad es que se utilizaban piñas para calentar el agua. Los samovares originales quemaban combustible sólido. Tenían un tubo y un lugar para quemar. Para calentar el agua se utilizaban combustibles muy diferentes: carbón, madera o piña. Es cierto que, a diferencia de la madera, las piñas arden rápidamente, pero añaden un aroma especial. Todavía hoy se utilizan objetos similares, pero las piñas se añaden al combustible solo cuando el agua está a punto de hervir. Los samovares son pulidos con ladrillos. Los samovares adquieren su particular brillo una vez que se ha pulido. Antiguamente los samovares se limpiaban con materiales abrasivos como arena fina, húmeda o ceniza. Incluso se utilizaba polvo de ladrillo. Se necesita mucho tiempo para pulir un samovar, así que normalmente se hacía antes de las fiestas. Hay docenas de variedades diferentes. Los samovares se diferencian entre sí tanto por sus asas, grifos, como por su forma. Los más baratos y populares son cilíndricos. Luego están los samovares en forma de vaso de vodka, esferas, jarrón o huevo. El samovar en forma de vaso de vodka es más estrecho en la base y tiene diferentes variaciones. En ocasiones se fabricaban samovares en forma de cañón o bala. Eran de base redondeada. También habían samovares redondos como sandías con forma de pera o como un balenok, bota de fieltro rusa tradicional, o con formas de diferentes animales. Durante la Semana Santa se colocaban sobre la mesa los samovares con forma de huevo. También era popular el que se utilizaba para viajar, rectangular o cuadrado y con patas desmontables. Se vendían al peso. Al principio del siglo XIX el precio de un samovar dependía del peso del material del que estaba hecho. Inicialmente eran de cobre, pero solían dejar de funcionar poco después de limpiarse, así que empezaron a hacerlos de latón, cuproníquel y similares, una aleación de cobre y zinc. El peso indicaba indirectamente la calidad del samovar. Las paredes gruesas duran más que las delgadas. El agua del interior se enfría más lentamente y el cuerpo del samovar recibe menos abolladuras. Habían samovares para los egoístas. Normalmente los samovares tienen una capacidad entre 3 y 8 litros. Los que son más pequeños son menos habituales, ya que son más difíciles de fabricar y por eso son más caros. Los samovares para preparar solo un vaso se llamaban egoísta y para dos, tete a tete. Se sabe con certeza que los hijos del zar Nicolás II tenían 5 samovares de un solo vaso, hechos para ellos por artesanos de Tula en 1909. Cada uno de ellos tenía un diseño único y se pueden ver hoy en día en el Museo de los Samovares en Tula. El más grande puede servir a 2.000 personas.
El samovar en activo más grande del mundo tiene una capacidad de 555 litros de agua y puede servir a 2.220 personas a la vez. Mide 2.5 metros con chimenea y 1.72 metros sin ella. Es de acero inoxidable y fue fabricado por Alexander Novochonov en Perm en 2014. Forma parte del libro ruso de los récords. Récord mundial a los samovares más pequeños. El samovar más pequeño que puede operar logró calentar una gota de agua y fue hecho por el soviético mecánico Vasily Vasyurenko. Y el samovar con el récord mundial en microminiatura es para el Lefty Nikolai Altunin. Aquí adentro apenas y se puede ver, pero hay un samovar en microminiatura. Tienen varios monumentos. Este es un monumento en Rusia, en la ciudad de Moscú. Tiene 8 metros. Hay muchos monumentos en honor al samovar. Es posible encontrar monumentos dedicados al samovar en la ciudad de Suksun, en la región de Perm, considerada la casa del samovar. También los hay en Tula, obviamente. En la antigua ciudad mercantil de Yelabuga se ha erigido un hermoso ejemplar de bronce que mide 4 metros y está acompañada de bubliki, especie de bagels al estilo ruso. También hay monumentos en Kungur, una ciudad que en el siglo XIX era la capital del té de Rusia, y por supuesto en la región de Moscú. Estos son algunos de los monumentos, como ustedes pueden ver, diferentes tamaños, colores, formas, y todos muy, muy bonitos. Este es un resumen de la historia del té. En 1600 se introdujo el té de China. En 1778 la primera fábrica de samovar abre en Tula. En 1800 el precio del té comienza a caer. Y en 1900 el ferrocarril transiberiano es terminado. Esta es la ruta siberiana, que se conocía como la ruta del té, de donde se traía el té hasta Rusia, ¿no? De acá, de China, por toda esta franja, hasta llegar a Moscú. Se la llama la ruta siberiana o ruta del té. El comercio de té, 11.000 millas sobre terreno árido y montañoso, tomó más de 16 meses de Moscú a China. Por lo tanto, el té era bastante caro. Consumo. Cuando el té se introdujo por primera vez en Rusia, era una bebida de lujo para la realeza. Sin embargo, en 1800 los precios del té comenzaron a caer, el transporte creció más rápido, el té comenzó a crecer en Rusia y los samovares también se volvieron más asequibles, o sea, más fáciles de comprar. Algunos cultivos de té desde China a Sochi, o sea, la región en Rusia. Esto de la tradición del té trajo una cultura de materiales para los rusos, ¿no? Como vimos, el samovar es parte de esta cultura de materiales. Tenemos también las tazas de té o los portavasos, los postakanik, que son estos de acá, de metal que hablamos, que son para evitar que uno se queme. Las teteras, hay una cantidad hermosa de teteras que también se convirtieron en parte de esta cultura. Las cajas de té, que son prácticamente como cuando uno viaja y lleva su kit de belleza o su kit de viaje o cosas necesarias, pues habían cajas de té. Uno llevaba sus cajas de té y ahí tenía todos los instrumentos necesarios para prepararse un buen té. Y las cajas de laca, ¿no? Que son las que no se ve acá, pero venían como con diseños artísticos. Entonces, esto de la cultura del té se fusionó un poco con el arte y también con la literatura. En numerosas obras literarias se menciona el té, se menciona la tradición de tomar té, se menciona el samovar y se mencionan todos estos artefactos que se incluyen dentro de la cultura de la tradición rusa.
Bueno, spasiba za wнимание, das widania.